Entonces, déjenme contarles algo. Soy Richard Feynman, y hoy quiero compartir con ustedes lo que considero el enigma más profundo de toda la física. Ahora bien, quizás piensen que voy a hablar sobre mecánica cuántica, o tal vez sobre relatividad, quizás incluso sobre el nacimiento del cosmos mismo. Pero no. El verdadero acertijo, el que me mantuvo despierto por las noches, es esta simple pregunta. ¿Por qué el mundo natural sigue leyes matemáticas? Piénsenlo por un momento. ¿Por qué nuestras ecuaciones pronostican exitosamente lo que sucederá en la realidad? ¿Cómo es posible que el cálculo pueda capturar con precisión la esencia del movimiento? Y aquí hay algo aún más desconcertante. Las ecuaciones diferenciales de alguna manera logran describir todo, desde los átomos más diminutos hasta las galaxias más masivas. Ahora, consideren este hecho peculiar. Un electrón no tiene ningún conocimiento del cálculo en absoluto. No puede resolver problemas matemáticos. Ciertamente no realiza cálculos integrales. Y sin embargo, de alguna manera, su comportamiento se ajusta a las ecuaciones con absoluta perfección, con completa precisión, sin excepción. ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué sucede esto? Déjenme ser honesto con ustedes. Esta pregunta me persiguió durante toda mi carrera, y nunca descubrí una respuesta que realmente me satisficiera. Nadie la ha encontrado. Sin embargo, en mis intentos de luchar con este problema, sí aprendí algo notable. Obtuve perspectiva sobre lo que realmente es la realidad, lo que las matemáticas verdaderamente representan, y lo más importante, cómo estos dos conceptos se relacionan entre sí. Así que hoy, quiero compartir con ustedes lo que descubrí, con lo que batallé, y lo que continúa llenándome de asombro. Comencemos con algo que podrían llamar una observación directa, algo tan evidente que apenas nos detenemos a notarlo. El mundo natural opera según reglas, y estas reglas son precisas, son de naturaleza matemática. Tomen un ejemplo simple, suelten una pelota de su mano. ¿Y qué sucede? Desciende al suelo. Ahora, ¿con qué rapidez cae? La respuesta es exacta. Sigue ecuaciones perfectamente, no de manera aproximada, no de forma tosca, sino con absoluta exactitud. Aquí tienen otro ejemplo. Cuando la carga eléctrica se mueve a través de un cable, ¿cuánta corriente fluye? Nuevamente, la respuesta es exacta. La ley de Ohm nos da una predicción precisa, matemática. O consideren esto. Cuando la luz pasa a través de una lente y se dobla, ¿dónde convergerá? Se enfoca exactamente donde nuestras ecuaciones nos dicen que lo hará, cada vez, sin ninguna excepción, sin ninguna aproximación. Estamos hablando de una precisión matemática perfecta aquí. Ahora, deténganse y piensen en lo extraño que esto realmente es. Quiero decir, profunda. Fundamentalmente extraño. ¿Por qué debería la realidad conformarse a las matemáticas que nosotros los humanos creamos? ¿Por qué deberían estas ecuaciones que inventamos en nuestras mentes corresponder tan perfectamente a lo que realmente ocurre en el mundo físico? ¿Saben? Había un físico llamado Eugene Wigner que escribió este famoso artículo explorando precisamente esta cuestión. Lo llamó la irrazonable efectividad de las matemáticas en las ciencias naturales. Presten atención a esa palabra, irrazonable. Ese es el término crucial aquí. En realidad no es razonable en absoluto que las matemáticas funcionen tan extraordinariamente bien al describir la naturaleza. Es milagroso realmente, es misterioso. Permanece inexplicado hasta el día de hoy. Ahora, Wigner proporcionó algunos ejemplos fascinantes en su artículo. Mostró cómo conceptos matemáticos que fueron desarrollados puramente con propósitos teóricos, ideas abstractas completamente desconectadas de la realidad física, posteriormente resultaron describir la naturaleza con perfecta precisión. Consideren los números complejos, por ejemplo. Los matemáticos los inventaron simplemente como una herramienta para resolver ecuaciones, matemáticas puras sin conexión aparente con el mundo físico, sin interpretación física alguna. Pero entonces llega la mecánica cuántica,
y de repente descubrimos que los electrones deben ser descritos usando números complejos. Las funciones de onda, las amplitudes complejas, resultan ser esenciales, absolutamente fundamentales para comprender el comportamiento cuántico. Así que aquí está mi pregunta. ¿Cómo lograron los matemáticos inventar exactamente el tipo correcto de matemáticas décadas antes de que los físicos siquiera se dieran cuenta de que las necesitaban? ¿Fue esto solo coincidencia? Pero hay demasiadas coincidencias como esta. Piensen en la teoría de grupos, el álgebra abstracta, las matemáticas de las simetrías. Esto era matemática pura, hermosa y elegante, ciertamente, pero aparentemente completamente inútil para la física. Entonces llega la física de partículas y descubre que las simetrías son en realidad fundamentales para la naturaleza. Simetrías Gauge, grupos de Lie, todo. El propio Wigner clasificó las partículas elementales usando la teoría de grupos, y fue una coincidencia perfecta. Pero aquí está la cuestión. Los matemáticos ya habían trabajado todo esto décadas antes, por razones completamente diferentes que no tenían nada que ver con la física. ¿Por qué? ¿Cómo es esto posible? Este es precisamente el misterio al que Wigner estaba señalando, esta efectividad irrazonable. Las matemáticas funcionan mucho mejor de lo que tienen derecho a hacerlo, mucho mejor de lo que deberíamos esperar. Y créanme, sentí el peso de este misterio personalmente, profundamente. Cada vez que derivaba una ecuación y luego descubría que coincidía con los resultados experimentales, cada vez que hacía una predicción usando razonamiento matemático y la naturaleza la confirmaba, sentía esta sensación de asombro mezclada con perplejidad. Permítanme compartir un momento específico con ustedes que realmente me lo hizo comprender. Fue en 1948. Estaba profundamente involucrado trabajando en electrodinámica cuántica e intentaba calcular algo llamado el momento magnético del electrón. Ahora, este cálculo fue absolutamente brutal. Estoy hablando de páginas y páginas de integrales, diagramas de Feynman, números complejos e infinitos que tenía que eliminar de alguna manera a través de un proceso llamado renormalización. Este trabajo consumió semanas de mi vida. Cometí numerosos errores en el camino. Tuve que empezar de nuevo múltiples veces. Pero eventualmente, finalmente, llegué a una respuesta. Mi predicción era que el momento magnético del electrón debería diferir ligeramente del valor teórico simple por una fracción diminuta, aproximadamente una décima del 1%. Y estaba nervioso, déjenme decirles. Esta era una predicción audaz, apoyándose enteramente en las matemáticas, en mi nuevo enfoque para formular la teoría cuántica de campos. Si mi respuesta resultaba estar equivocada, entonces quizás toda mi metodología estaba defectuosa. Años de trabajo podrían ser potencialmente inútiles. Así que realizamos la prueba. Medimos el momento magnético del electrón con gran precisión, con extremo cuidado, y el resultado coincidió con mi predicción exactamente, hasta cada lugar decimal que pudimos medir. Todavía puedo recordar estar sentado allí, mirando esos números, y estaba realmente temblando ligeramente. ¿Cómo? ¿Cómo era posible que mis matemáticas, estos símbolos humanos que había escrito en papel, estas fórmulas que había inventado, pudieran predecir lo que un electrón real haría? Un electrón que no tiene conocimiento del cálculo, que no sabe nada sobre diagramas de Feynman, que no entiende las matemáticas en ningún sentido, y sin embargo se comporta exactamente, precisamente, perfectamente de acuerdo con mis ecuaciones. Ese momento, esa realización, fue cuando todo el peso del misterio me golpeó, profunda y visceralmente. La concordancia era demasiado perfecta, demasiado exacta, demasiado misteriosa. ¿Por qué el cosmos habla el lenguaje de las matemáticas? ¿Por qué no se comunica en algún otro lenguaje completamente diferente, o quizás en ningún lenguaje en absoluto? Ahora, no tengo una respuesta completa para ofrecerles, pero sí tengo pensamientos, observaciones, patrones que noté a lo largo de mi carrera. Primero, permítanme señalar algo fascinante.
La naturaleza emplea principios de economía, de optimización, de eficiencia. Esto aparece en todas partes en la física y es inherentemente de carácter matemático. Consideren el principio de mínima acción, que es uno de los principios más profundos en toda la física. Cuando una partícula viaja del punto A al punto B, no sigue cualquier trayectoria arbitraria. En cambio, toma la trayectoria específica que minimiza algo llamado la acción, que es una cantidad matemática particular. ¿Por qué hace esto? Nadie lo sabe, pero lo hace. Siempre. Perfectamente. O tomen la luz viajando a través de diferentes materiales. Sigue el camino que minimiza su tiempo de viaje. Esto se llama el principio de Fermat. ¿Pero por qué? La luz no conoce el cálculo, no puede realizar cálculos. Sin embargo, de alguna manera descubre el camino óptimo cada vez. Ahora, piensen cuidadosamente sobre lo que estoy describiendo aquí. Realmente concéntrense en esto por un momento. Un fotón entra en un pedazo de vidrio desde el aire. Necesita alcanzar un punto específico en el lado opuesto. Hay infinitos caminos posibles que podría tomar. Podría tomar el camino recto a través tanto del aire como del vidrio. Pero eso no es óptimo porque pasa demasiado tiempo en el medio lento del vidrio. Podría tomar un camino que sea recto en el aire y luego recto en el vidrio. Pero eso tampoco es óptimo a menos que el ángulo sea exactamente correcto. El camino real que toma el fotón está doblado en el límite entre el aire y el vidrio. Doblado precisamente en el ángulo que minimiza el tiempo total de viaje. Así que aquí está mi pregunta. ¿Cómo sabe el fotón qué ángulo elegir? No realiza cálculos, no prueba diferentes caminos experimentalmente, no compara tiempos de viaje. Sin embargo, selecciona perfectamente, cada vez, el camino matemáticamente óptimo. Ahora, en mi formulación de integral de camino, proporcioné una explicación para este comportamiento. El fotón en realidad prueba todos los caminos posibles simultáneamente. Cada camino contribuye lo que llamamos una amplitud. Estos caminos interfieren entre sí, y el camino que contribuye más es aquel donde los caminos cercanos tienen fases similares, acciones similares. Ese resulta ser el camino de tiempo mínimo. Así que, en mecánica cuántica, ven, el fotón realmente prueba cada camino, y la interferencia entre estos caminos automáticamente selecciona el óptimo. Es hermoso, es elegante, es matemático. Pero incluso esto no responde la pregunta fundamental de por qué. ¿Por qué opera la naturaleza de esta manera? ¿Por qué usa esta estructura matemática particular, este principio de optimización, esta economía? Y aquí está la cuestión. La economía misma es un concepto matemático, inherentemente matemático. Valores mínimos, valores máximos, optimización, todas estas son ideas matemáticas, y la naturaleza las emplea constantemente. Una vez hice una declaración de que la naturaleza usa solo los hilos más largos para tejer sus patrones. Ahora, ¿qué quise decir con esto? No me refería a más largos en un sentido literal. Me refería a más fundamentales, más económicos, más elegantes. La naturaleza no desperdicia recursos, no complica las cosas innecesariamente. Elige la solución más simple, la más elegante. ¿Y saben qué? Simple y elegante resultan ser propiedades matemáticas. Las ecuaciones que gobiernan el mundo natural son hermosas, son simétricas, son económicas, no son arbitrarias, no son complicadas. Tomen las ecuaciones de Maxwell, por ejemplo. Solo 4 ecuaciones, y describen absolutamente todo sobre electromagnetismo, todo sobre la luz, todo sobre electricidad y magnetismo. 4 ecuaciones. Elegantes, simétricas, hermosas. ¿Por qué 4? ¿Por qué no 40? ¿Por qué no 4000? Porque la naturaleza es económica. Usa solo lo que es necesario, nada más. Y esta economía es de naturaleza matemática, principios de mínimo, simetrías, leyes de conservación. Hay este hermoso teorema de Emmy Noether que demuestra esto perfectamente. Cada simetría en la naturaleza corresponde a una ley de conservación. Si tienen simetría en el tiempo,
obtienen conservación de energía. La simetría en el espacio les da conservación de momento. La simetría rotacional corresponde a la conservación del momento angular. Simetría matemática equivale a conservación física, una correspondencia 1 a 1. Perfecta. ¿Pero por qué? ¿Por qué debería la simetría, que es un concepto matemático abstracto, corresponder a la conservación, que es un hecho físico concreto? Nadie tiene la respuesta. Pero lo hace, siempre, sin excepción. Esto sugiere algo profundo sobre la realidad. Las matemáticas no son meramente una descripción que nosotros los humanos imponemos sobre la naturaleza desde afuera. De alguna manera, están construidas dentro de la naturaleza misma, son fundamentales para ella. Pero aquí está la pregunta que verdaderamente me persiguió durante toda mi carrera. ¿Realmente usa la naturaleza las matemáticas? ¿O simplemente estamos describiendo la naturaleza usando matemáticas? En otras palabras, ¿son las matemáticas algo que descubrimos o algo que inventamos? Si se descubren, entonces las matemáticas existen independientemente de los seres humanos. La naturaleza es inherentemente matemática, y nosotros meramente encontramos las ecuaciones que ya gobiernan la realidad. Pero si las matemáticas son inventadas, entonces son nuestra propia creación, un lenguaje que inventamos nosotros mismos. Y en ese caso, ¿qué significa que las matemáticas describan la naturaleza también? ¿Es solo coincidencia? ¿Es sesgo de selección? Luché con este dilema toda mi vida. Nunca llegué a una conclusión definitiva. A veces me sentía absolutamente seguro de que las matemáticas deben ser descubiertas. Las ecuaciones son demasiado perfectas, demasiado exactas, demasiado universales para ser meras invenciones humanas. Recuerdo esta vez. Un estudiante se me acercó después de una conferencia sobre mecánica cuántica. Chico brillante, estudiando en Caltech. Me preguntó: «Profesor Feynman, ¿cree usted que las matemáticas existen independientemente de los seres humanos?» Hice una pausa, lo pensé, y finalmente dije: «Pregúntame algo más fácil, como cuál es el significado de la vida». Él se rió. Pero déjenme decirles, yo estaba completamente serio. Esta pregunta realmente me perseguía. Consideren esto. Un electrón en mi laboratorio se comporta idénticamente a un electrón al otro lado del universo. Misma carga, misma masa, mismas ecuaciones gobernando su comportamiento. Ahora, ¿cómo funcionaría eso si las ecuaciones fueran meramente nuestra invención humana? ¿Cómo sabrían los electrones en la galaxia de Andrómeda seguir nuestras matemáticas humanas? No saben sobre los humanos, nunca han encontrado el cálculo, no podrían importarles menos las ecuaciones diferenciales. Sin embargo, las siguen exactamente, perfectamente, siempre. Esto sugiere fuertemente que las matemáticas son reales, que están construidas dentro de la realidad misma, independientes de nosotros. Las matemáticas deben ser reales, objetivas, tejidas en el tejido de la realidad. Pero entonces en otros momentos pensaba, tal vez las matemáticas son inventadas después de todo. Tal vez son solo una herramienta que creamos. Y funciona porque solo la aplicamos en situaciones donde es aplicable. Descubrimos patrones, encontramos regularidades en la naturaleza, y luego inventamos marcos matemáticos para describir esos patrones. No intentamos usar ecuaciones diferenciales para describir emociones humanas, o el amor, o la conciencia. ¿Por qué no? Porque las matemáticas no funcionan en esos dominios. Así que solo las empleamos donde sí funcionan efectivamente. Sesgo de selección, ven. Percibimos matemáticas en todas partes en la física porque la física es fundamentalmente el estudio de fenómenos que resultan ser matemáticos. Fenómenos que no son de carácter matemático, no los etiquetamos como física. Los llamamos algo completamente diferente. Así que quizás la naturaleza no es matemática en absoluto. Quizás simplemente enfocamos nuestra atención en los aspectos matemáticos de la realidad. Pero ¿saben? Esa explicación tampoco se siente del todo correcta, porque las partes matemáticas de la naturaleza son tan increíblemente fundamentales, tan básicas. Movimiento, fuerza, energía,
Estos no son fenómenos oscuros, periféricos. Son absolutamente todo. Así que tal vez, de alguna manera extraña, ambas perspectivas son verdaderas simultáneamente. Las matemáticas son un lenguaje que inventamos, ciertamente, pero los patrones que describe, esos son reales, objetivos, universales. Es similar a cómo el inglés es un lenguaje inventado, pero las cosas que el inglés describe son reales. Las ecuaciones son construcciones inventadas, pero lo que describen, las relaciones entre las cosas, los patrones en la naturaleza, esos son descubiertos. El mapa no es el territorio, como dicen, pero el territorio sí tiene estructura, y nuestro mapa refleja esa estructura con precisión. Ahora, no sé si esto resuelve algo definitivamente, pero es como eventualmente llegué a pensar sobre el problema. Aquí hay otro ángulo más, otra manera de abordar este misterio. Tal vez la pregunta misma es fundamentalmente errónea. Tal vez preguntar por qué obedece la naturaleza a las matemáticas asume demasiado desde el principio. Quizás la naturaleza no obedece las matemáticas en absoluto. Quizás las matemáticas son simplemente nuestro método de capturar regularidades. Donde quiera que exista un patrón, una regularidad, una consistencia, podemos crear matemáticas para describirlo. Y la naturaleza resulta tener patrones, muchos de ellos, patrones profundos, patrones universales. Así que naturalmente, las matemáticas funcionan, porque las matemáticas son simplemente lo que llamamos la descripción sistemática de patrones. Es análogo a preguntar, ¿por qué obedece la naturaleza el lenguaje? La naturaleza no obedece el lenguaje. El lenguaje describe la naturaleza. Pero incluso esta perspectiva todavía no explica por qué los patrones son tan de carácter matemático, tan precisos, tan exactos. Una pelota cae al suelo. Podemos describir su movimiento con ecuaciones, pero ¿por qué cae de la misma manera cada vez? Precisamente, matemáticamente. ¿Por qué no es el movimiento caótico, aleatorio, diferente con cada ocurrencia? La consistencia, la regularidad, la legalidad de la naturaleza, eso es lo que permanece misterioso. Y ese misterio persiste, incluso si afirmamos que las matemáticas son meramente descripción. Pasé toda mi vida profesional trabajando con ecuaciones, derivándolas, usándolas, enseñándolas a estudiantes. ¿Y saben qué descubrí? Cuanto más trabajaba con ellas, más misteriosas se volvían. No menos misteriosas, más misteriosas. Porque presencié de primera mano cuán perfectamente funcionaban, cuán exactamente hacían predicciones, cuán universalmente se aplicaban a través de todos los fenómenos. Derivé la electrodinámica cuántica, el trabajo que me ganó el premio Nobel. Las ecuaciones predicen el comportamiento del electrón hasta 10 lugares decimales. 10 lugares decimales. Eso representa un acuerdo perfecto entre teoría y experimento. Eso no es aproximado, eso no es tosco, esa es precisión exacta. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué funciona esto? Un electrón no conoce mis ecuaciones. No puede calcular diagramas de Feynman. No integra sobre caminos. Pero se comporta exactamente como si hiciera todas estas cosas. Exactamente. Esto me asombró entonces. Todavía me asombra ahora. Siempre lo hará. La formulación de integral de camino que desarrollé involucra sumar sobre todos los caminos posibles. Cada camino contribuye una amplitud. Derivé esto puramente matemáticamente, integrales, números complejos, acción, y funciona perfectamente al describir la realidad. Los electrones realmente se comportan como si atravesaran cada camino posible y sumaran las amplitudes juntas. ¿Cómo saben hacer esto? No lo saben. No pueden saberlo posiblemente. No tienen cerebros ni conciencia. Pero lo hacen de todos modos, perfectamente. Las matemáticas describen lo que sucede con absoluta precisión. Este es el misterio. Esto es lo que nunca expliqué completamente. Esto es lo que nadie ha explicado. ¿Por qué funciona el universo con matemáticas? ¿Por qué es la realidad computable? ¿Por qué funcionan las ecuaciones tan impecablemente?
Tal vez, y solo estoy especulando aquí, tal vez es porque el universo mismo es de naturaleza matemática. No que use las matemáticas como herramienta, sino que es matemáticas, patrones, relaciones, estructuras entre cosas. Eso es todo lo que realmente son las matemáticas, cuando lo piensan. Patrones abstractos y relaciones. Y tal vez eso es todo lo que la realidad es también. Patrones de energía, relaciones entre partículas, estructuras en el espacio-tiempo. No cosas que obedecen las matemáticas, sino cosas que son matemáticas, construidas a partir de las matemáticas mismas. Ahora, esto suena bastante místico, lo admito, pero quizás es realmente verdad. Tal vez preguntar por qué la naturaleza obedece las matemáticas es como preguntar por qué los círculos son redondos. Simplemente lo son. Eso es lo que define un círculo. Tal vez la realidad es matemáticas. Eso es simplemente lo que la realidad es. No dos cosas separadas, sino la misma cosa. Pero incluso esta perspectiva no me satisface completamente, porque las matemáticas pueden describir muchas cosas que en realidad no existen. Puedo escribir ecuaciones para partículas que no existen en la realidad, para universos que no son reales, para física que en realidad no sucede. Entonces, ¿por qué este conjunto particular de matemáticas corresponde a esta realidad particular que habitamos? ¿Por qué estas ecuaciones específicas y no otras diferentes? ¿Por qué estos patrones y no patrones alternativos? ¿Selección, quizás? ¿El principio antrópico, porque estamos aquí para observarlos? Tal vez. Pero eso también se siente insatisfactorio. El misterio permanece profundo, fundamental, completamente sin resolver. Yo, Richard Feynman, trabajé con matemáticas y física durante 5 décadas. ¿Y saben qué? El misterio más profundo no era la mecánica cuántica. No era el origen del universo. El misterio más profundo era este. ¿Por qué habla la naturaleza matemáticas? No conozco la respuesta. Wigner no la conocía. Nadie la conoce. Pero aprendí algo valioso. Aprendí a vivir con el misterio, a apreciarlo, a llenarme de asombro por él. Cada ecuación que coincidía con resultados experimentales, cada predicción que se hacía realidad, sentía esa sensación de asombro. Tal vez no estamos destinados a entender el por qué, solo el hecho de que funciona. Y funciona hermosamente, precisamente, misteriosamente. La naturaleza usa solo los hilos más largos para tejer sus patrones, los hilos más fundamentales, los más económicos, los más matemáticos. ¿Por qué? No tengo la respuesta, pero estoy agradecido, porque esos patrones nos permiten entender el universo más profundamente de lo que tenemos derecho a hacerlo. Esa es la efectividad irrazonable. Ese es el misterio. Esa es la maravilla. Las matemáticas funcionan. La naturaleza las sigue, o es algo más. Describimos, predecimos, entendemos, y eso es milagroso. El universo habla matemáticas, y hemos aprendido a hablarlas también. ¿Por qué? Es un misterio. Pero qué hermoso misterio es, y ahora ustedes también lo conocen.